Hemos venido en estas últimas lecciones considerando un aspecto que es esencial en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Este servidor ha venido exponiendo que seremos salvos no porque tengamos una exactitud doctrinal al 100%, sino porque tengamos la clase de fe de Abraham. Fe en la que nosotros podemos seguir las pisadas de la fe de Abraham. No es extraño que algunos de ustedes que me han venido escuchando en esta serie de lecciones respecto a las diferencias doctrinales, que surja la pregunta de ¿qué acerca de 1 Corintios 1:10 y 2 de Juan 9? Bueno, en un momento vamos a leer los pasajes. Pero cuando uno aborda este tema de las diferencias doctrinales, es normal que entonces alguien haga la pregunta, ¿y qué de lo que dice 1 Corintios 1? Y lo que dice el apóstol Juan en 2 de Juan 9. Bueno, vamos a leer los pasajes para que nos demos cuenta nosotros de lo que dice cada uno de ellos. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, Segunda de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Para mí, hermanos, no es extraño el que a lo mejor alguno de ustedes de alguna u otra forma se haya preguntado interiormente: ¿será que el hermano Jaime está diciendo que la exactitud doctrinal no es importante? Bueno, déjenme aclararles. La exactitud doctrinal es importante. Y estos dos pasajes que acabamos de leer, 1 Corintios 1 y 2 de Juan, lo enseñan, que es importante la exactitud doctrinal. Pero 1 Corintios 1 y 2 de Juan 9, hermanos, no enseñan que somos salvos por la completa exactitud doctrinal. Vamos a examinar en detalle 1 Corintios 1 y 2 de Juan en un momento. Y antes de que notemos los pasajes en detalle, si la absoluta concordancia doctrinal es requerida para la comunión bíblica, entonces se requerirá para estar en comunión con Dios y con otros cristianos. En lecciones que hemos tenido con antelación, estuvimos estudiando de la comunión con Dios que se obtiene formando parte de la Iglesia Universal, y luego vimos de la comunión unos con otros que se obtiene formando parte de una iglesia local. Vuelvo y repito, si la absoluta concordancia doctrinal es requerida para la comunión bíblica, entonces se requerirá para estar en comunión con Dios y con otros cristianos. De esta manera, a menos que uno tuviera la absoluta concordancia doctrinal con Dios, no podría estar en asociación con Dios
a menos que tuviera la absoluta concordancia doctrinal con otro cristiano. No es extraño escuchar que tenemos que entendernos doctrinalmente 100% para que podamos tener comunión. Yo creo que consideremos inicialmente, antes de abordar 1 Corintios 1 y 2 de Juan 9, quiero que recordemos las palabras de nuestro Señor en la gran comisión que dio a sus discípulos en Mateo capítulo 28, donde Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo primero que nosotros procuramos hacer cuando llevamos el evangelio de nuestro Señor al mundo. Porque la instrucción fue clara: id y haced discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no fue lo único que el Señor les dijo que hicieran. Lo prioritario es hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y después de eso, el Señor nos dijo: listo, ya quedó todo aquí, no hay que hacer absolutamente nada más. No, les dio algo, una instrucción adicional, versículo 20, que fue ¿cuál? La que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dijo Cristo? Que a aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que enseñarles. Pregunta: si las personas ya están en comunión con Dios, a causa de que tienen la absoluta concordancia doctrinal, entonces, ¿qué más les podría ser enseñado? Si para estar en comunión con Dios necesito estar 100% en lo correcto doctrinalmente, antes de poder continuar, entonces, ¿qué más le puedo enseñar yo a una persona que ya ha adquirido la exactitud doctrinal? ¿Para qué tener clases bíblicas para enseñarles a aquellos que se han bautizado si uno debe tener absoluta concordancia doctrinal para estar en comunión con Dios? El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4, nombra los dones que el Señor Jesús le dio a la iglesia. Y empieza diciendo: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones que el Señor dio a la iglesia. Y sigue: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Quiero que le prestemos atención a tres cosas que dijo el apóstol Pablo en estos versos. Primero mencionó los dones de la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Y para qué dio el Señor esos dones a la iglesia? Dice el verso 12: a fin de capacitar a los santos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de capacitar a los santos? Bueno, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cuál es el objetivo de que todos lleguemos a la unidad de la fe? Sigue diciendo: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina.
Vuelvo y repito, si la absoluta conformidad doctrinal es requerida para estar en comunión con Dios, ¿para qué necesitamos maestros, ancianos, evangelistas, etcétera, para enseñar el camino del Señor más perfectamente? Si lo que se está exigiendo es que antes de poder tener comunión con Dios, es necesario que yo tenga una perfección doctrinal, una absoluta conformidad doctrinal. Y si yo la recibo y la adquiero, entonces ¿para qué necesito maestros, evangelistas, ancianos, etcétera? No podemos ser más perfectos que la absoluta conformidad doctrinal. ¿O sí? Teníamos que llegar a la unidad de la fe, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Teníamos que llegar a la unidad de la fe antes de que aún pudiéramos entrar en comunión con Dios y dejar de ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Pregunta: ¿por qué tenemos estudios bíblicos en los lugares de reunión de la iglesia? ¿O por qué enseñamos la Biblia a los cristianos si ya tenemos la absoluta conformidad doctrinal? Claro, todos debemos esforzarnos por la absoluta conformidad doctrinal, y yo me estoy esforzando también por ello. Pero esto está lejos de una demanda por la conformidad doctrinal para que podamos estar en comunión con Dios o otros cristianos. Primera de Corintios 1. Volvamos a leer. Versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Leamos el verso a la luz del contexto, porque lamentablemente muchas veces cometemos nosotros el error de aislar un versículo del contexto. Y cuando lo aislamos, le damos cualquier interpretación que se aleja por completo de la idea que realmente estaba transmitiendo el escritor. En el contexto de lo que él dice aquí en el verso 10, de que hablemos todos una misma cosa, de que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, el apóstol Pablo se había dirigido a la práctica de los corintios de llamarse a sí mismos según el nombre del predicador que los bautizó. Y Pablo condenó su división. Pero aún así, no dijo que los corintios no tuvieran comunión con Dios. A pesar de que ellos se estaban llamando según el nombre del que los bautizó, Pablo no dijo que los corintios ya estaban fuera de la comunión con Dios. Leamos, devolvámonos en el contexto. Y dice, empezando en el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay en contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ya vemos entonces, hermanos, qué era lo que estaba ocurriendo en Corinto. Pero lo especial es que previamente, después de que Pablo les da la exhortación de que hablen todos una misma cosa, de que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, les dice la razón por la cual les está diciendo eso. Y es que él había recibido información de que entre ellos habían contiendas porque cada uno se estaba llamando a sí mismo según el nombre de aquel predicador que lo había bautizado. Y en el versículo 9, devolviéndonos en el contexto, mencionó, fiel es Dios,
por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, en este verso, nos está mostrando que ellos aún, a pesar de que tenían esas contiendas entre ellos, llamándose a sí mismos según el nombre de aquel que lo había bautizado, Pablo está diciendo aquí que ellos tenían comunión con Dios. Ahora, si no lo estaban, si ellos en este momento no estaban en comunión con Dios a pesar de esas diferencias, no había razón de que se apartaran de ese fornicario que menciona en el capítulo 5 de Primera de Corintios, que aún no se había arrepentido y que Pablo mandó que fuera expulsado. De otra manera, si no lo hacían, se arriesgaban a perder la comunión si continuaban en el error. Pero si la perfecta conformidad doctrinal es necesaria para estar en comunión con Dios, hacía mucho rato ellos la habían perdido, porque uno decía que era de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, otro de Cristo. Es más, a través de Primera de Corintios 1, Pablo menciona sus diferencias de unos con otros con respecto a esos alimentos ofrecidos a los ídolos. El capítulo 8 y el capítulo 10, Pablo aborda esa situación que había en Corinto. Aún así, a pesar de esa situación, no les dijo que se apartaran por esas diferencias. Pablo no les dijo que apartaran la comunión por esa situación. Es más, con respecto al mismo problema, en Romanos capítulo 14, verso 1 y 2, dijo que había que hacer lo siguiente. Verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios los ha recibido. Pablo dijo que el fuerte debía recibir al débil. Pablo no le dijo que se separaran, que se dividieran, que cortaran la comunión. Y nuevamente, con respecto al débil del que está hablando aquí en Romanos 14, con respecto a ese débil, quien se aferraba más al campo de la conveniencia que a Dios mismo, mire lo que dice en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Empecemos la lectura en el verso 5 y presten bastante atención, hermanos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos.
y por el conocimiento tuyo. Préstele atención a lo que dice Pablo a continuación. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Cómo lo llama Pablo? A ese débil lo llama hermano. Y dice que Cristo murió por él también. Continuemos la lectura. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Obviamente, estos hermanos de los cuales habla Pablo aquí, a quienes él llama débiles, ellos no tenían absoluta conformidad doctrinal. Habían hermanos que no creían como ellos, no actuaban como ellos. Estos hermanos en su conciencia se abstenían de ciertas cosas, pero habían otros hermanos que no coincidían con ellos en esa forma de pensar. No había conformidad doctrinal. Y sin embargo, Pablo los llamó hermanos y no urgió a romper la comunión entre ellos y sus hermanos más entendidos. Más bien, animó a los fuertes a llevar las flaquezas de los débiles, aun cuando fueran doctrinalmente imperfectos. De las lecciones que previamente nosotros hemos estudiado, hemos aprendido que podemos diferir y aún estar participando de la comunión con otros cristianos. Bíblicamente, podríamos decir que estemos perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10 no requiere que concordemos sobre temas en el campo de la conveniencia. Podemos diferir sobre estos temas que no estén en el campo de la conveniencia, pero que no afecten nuestra acción colectiva. Podemos diferir sobre cuestiones que afectarán nuestra acción colectiva. Podemos diferir con algunas cosas que son predicadas. Ahora, esto no quiere decir que podemos estar satisfechos con las diferencias doctrinales, ni que no deberíamos estudiar esos asuntos y resolver esas diferencias. Pero todas las diferencias doctrinales no tienen que ser resueltas para que estemos en comunión, sea con Dios o con otros cristianos. Segunda de Juan 9. En este pasaje, Juan dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Vamos a aislar y a mirar por separado estos versos de la segunda carta de Juan. Tomemos primero el versículo 9. Y empieza diciendo Pablo: todo el que se desvía. Cuando dice el que se desvía, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, primero miremos qué no quiere decir desvía. Desvía no es diferir. Desvía no es discrepar. Desvía no es ignorancia. Desvía no es malentender o malentendido. Desvía no es diferencia. Quiero que le presten atención, porque a veces nosotros pensamos que cuando un hermano piensa diferente a uno es porque se ha extraviado.
se ha apartado de la verdad. Y eso no es verdad. A veces porque un hermano ignora lo que yo sé y piensa de una manera diferente, consideramos que él es un falso maestro. Desviarse no es diferir, no es discrepar, no es ser ignorante del punto, no es malentender, no es diferencia. Ahora, si eso no es desviarse, entonces, ¿qué es? Bueno, desviarse es hacer caso omiso de, no hacer caso de, es ir más allá, es pasar adelante. Eso es desviarse, extraviarse. Por el hecho, hermanos, de que en algún momento usted y yo discrepemos sobre cierto pasaje de la Escritura, eso no quiere decir que uno se ha desviado. Desviarse es cuando uno hace caso omiso a lo que el Señor enseña de una manera clara y directa. Desviarse es cuando uno va más allá de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Es pasar adelante, es no respetar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, continuando, bueno, antes de tomar el versículo 10, quiero que quede claro para nosotros qué es desviarse. Vuelvo y leo el versículo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Hermano, mire, cuando usted se bautizó, cuando yo me bauticé con el entendimiento de que la sangre del Señor Jesús, cuando fuera sumergida en agua, su sangre obraría en mí y lavaría mi pasado, perdonaría mis pecados. Pero había muchas cosas que yo desconocía, era ignorante de ellas. Eso no es desviarse. Desviarse es ir más allá. No hacer caso de la autoridad del Señor Jesucristo. Es hacer caso omiso de su autoridad y de su poder. No confundamos desviar con diferir, discrepar, ignorar, malentender o diferencia. Ahora, en el verso 10, dice, continuando ahí en el contexto, dice el apóstol Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. O como dice la Reina Valera, no le digáis bienvenido. Bueno, mire lo que dice Juan aquí. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza. Pregunta, ¿a qué enseñanza se estaba refiriendo Juan? ¿Al tema del bautismo? ¿Al tema del matrimonio? ¿Al tema de Mateo 24? ¿Al tema de los dones espirituales? ¿El velo en la mujer? ¿La cena del Señor? ¿La ofrenda? ¿Se estaba refiriendo a esa enseñanza? Porque él mismo lo dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros este versículo para aplicárselo a la enseñanza sobre el bautismo, el Espíritu Santo, el primer día de la semana, la cena del Señor, la ofrenda, el establecimiento de la iglesia, la organización de la iglesia, etcétera? ¿Es de esa enseñanza de la que está hablando Juan aquí? Recuerden, un texto sin contexto es un pretexto. Esta es la segunda carta y son 3. O sea, pues es una continuación de lo que él había venido presentando ya desde la primera carta. Aquellos que han estudiado las cartas de Juan
han aprendido que Juan escribió para combatir una secta de falsos maestros conocida como los gnósticos. Y casi cada versículo de estas 3 cartas de Juan contienen alguna enseñanza que era anatema para los gnósticos. Entre otras falsas enseñanzas, los gnósticos enseñaban que no tenían que prestar atención a las enseñanzas de Cristo, que usted no tenía que ser constreñido por esas enseñanzas. Y Juan afirmaba que cualquiera que tuviera un desprecio por la enseñanza que venía de Cristo no tenía a Dios. Bueno, devolvámonos entonces, para que nos demos cuenta de qué enseñanza está diciendo Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza. La primera carta, capítulo 4, él nos da ya información con respecto a qué enseñanza estaba haciendo alusión. Empieza diciendo en el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora, préstele atención, versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos que guardar en mente que Juan, en esta epístola, en esta carta, está tratando el problema que en el tiempo de escribirla estaba enfrentando la iglesia. Los gnósticos negaban la humanidad de Cristo. Negaban que él hubiera venido en carne. Por eso dice en el verso 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que este grupo de falsos maestros estaban negando que él hubiera venido en carne. Además, desde el Evangelio, Juan había dicho que el verbo que es Dios y que estaba con Dios el Padre, en el principio se hizo carne. Pero estos estaban negando, estos falsos maestros, estos gnósticos estaban negando y no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Por eso por eso Juan les está diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿cuál? De que Jesucristo había venido en carne. No lo confesaban, negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan no habla de la prueba de cualquier maestro de cualquier época y con cualquier doctrina. Negar la humanidad y la deidad de Jesucristo era la falsa enseñanza de ese momento. Mientras que confesarla, que él había venido en carne, era indicación de que esa persona era de Dios. Esa es la enseñanza de la cual él estaba hablando. Pablo aquí, que Pablo lo tengo metido en mi mente, Juan el apóstol, aquí no está hablando de Mateo 24, no está hablando de la resurrección. Aquí él no está abordando el tema del bautismo en agua para el perdón de los pecados. No está hablando del velo, del uso de los dones espirituales. El tema en el contexto, la enseñanza de la cual está hablando él aquí, es que se confesara y se creyera que Jesús había venido en carne y que él era divino.
Pablo aquí, otra vez se me metió Pablo en la mente. Juan aquí no está hablando del tema del divorcio, no está hablando del matrimonio, de las segundas nupcias. No, esta enseñanza, y no trae esta enseñanza, es la enseñanza que ya había declarado desde la primera carta. Y usted y yo tenemos que permanecer en la enseñanza de Cristo para ser partícipe de la comunión con Dios. La doctrina es importante. Es tan importante que si uno es como los gnósticos y piensa como ellos, no está en comunión con Dios. Algo más que es importante es la enseñanza bíblica acerca de cómo los cristianos nos debemos tratar los unos a los otros mientras buscamos encontrar la verdadera doctrina. ¿Podemos diferir y aún estar en comunión? Diferir, que es distinto a extraviarse. ¿Podemos discrepar y aún estar en comunión? Discrepar, diferir, es distinto a desviarse. No es lo mismo. Usted y yo podemos diferir sobre ciertos aspectos de la Biblia, sobre ciertos puntos doctrinales. Podemos discrepar con respecto a cómo usted ve un tema bíblico a como yo lo entiendo. Extraviarse, desviarse es otra cosa. ¿Podemos diferir y aún estar en comunión? Claro, hermanos, por supuesto. Nosotros en las lecciones anteriores hemos venido hablando de la comunión con otros cristianos, hemos hablado de la comunión con Dios y que podemos diferir en asuntos de conveniencia donde Dios nos da la elección y las opciones son bíblicas. Por ejemplo, ¿la comunión local requiere completo acuerdo doctrinal? ¿Con quiénes está usted en completo acuerdo doctrinal? Ustedes me han venido, hermanos, escuchando durante más de un año en este proceso de la pandemia y yo he expuesto temas con los cuales estoy totalmente convencido que usted no está de acuerdo conmigo. ¿Podemos tener comunión usted y yo? ¿Tenemos comunión? Resulta que usted no coincide conmigo en ciertos aspectos o explicaciones que he dado de cómo entiendo yo ciertos temas bíblicos. ¿Tenemos comunión usted y yo? ¿O tenemos que estar 100% de acuerdo en lo mismo para poder tener comunión? Nada más miremos lo que decía el Señor. ¿Debe uno estar 100% de acuerdo con Dios para estar en comunión con Él? En la Iglesia Universal. Hermanos, cuando yo entré a formar parte de la Iglesia Universal, yo no estaba de acuerdo 100% con Dios, porque tenía otras creencias en mi mente, había sido educado doctrinalmente en otra creencia distinta a lo que estaba aprendiendo. Y el día en que yo me bauticé, empecé a conocer de Dios y no sabía lo que sé ahora. En ese momento sabría un 2%, porque me enseñaron fue el plan de salvación. Yo no sabía nada de la organización de la iglesia, yo no sabía nada del uso de los dones del Espíritu Santo, yo no sabía nada del Espíritu Santo, mucho menos sabía lo relativo al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Yo no sabía una cantidad de cosas, pero el día en que me bauticé, tuve comunión con Dios sin estar 100% de acuerdo con Él. Pablo nos habla a nosotros de todo eso. El Espíritu Santo nos muestra que la comunión local no requiere completo acuerdo doctrinal. Hay hermanos de la iglesia donde usted es miembro y donde yo soy miembro, que no coincidimos en ciertos aspectos doctrinales, pero tenemos comunión.
En asuntos de conveniencia, ¿qué dijo Pablo? En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si usted cree que se ha de circuncidar, circuncídese, pero la circuncisión nada es, no vale. O, como dice en Romanos 14:3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Hay hermanos en la iglesia que consideran que no deben comer carne, que no coman carne. Pero eso no afecta a nuestra comunión, aun cuando no estemos de acuerdo doctrinalmente en cuanto a eso. O en Romanos dice ahí en el verso 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Asuntos no dentro del campo de la conveniencia, pero que no afectan nuestra acción colectiva. El tema del velo, el cabello, el caso de si un hermano puede servir como policía o prestar el servicio militar o dedicarse a una carrera militar. Eso no tiene por qué afectar nuestra comunión. Ahora, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que es predicado. Yo he escuchado hermanos en sus presentaciones, sus lecciones, sus sermones desde el púlpito, y han dicho cosas que en algún momento yo no he estado de acuerdo con esas. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se predica, porque muchas veces predicamos son nuestras opiniones o cómo entendemos ciertas cosas. Pero no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se predica. La comunión local no requiere completo acuerdo doctrinal. Una cita del hermano David Lipscomb del siglo XX. En el Gospel Advocate escribió estas palabras que vienen al caso de lo que he venido exponiendo. Cuando existan diferencias, la discusión de estas diferencias es la única esperanza de unión. La suspensión de la discusión es el camino directo y abierto a la división. Cualquiera que se oponga a la libre discusión de las diferencias entre los hermanos, en eso favorece rápidamente la división. Las diferencias que existan se manifestarán a sí mismas. Si son discutidas abiertamente, hay esperanza de reconciliación y armonía. Eliminar la discusión o suprimir la discusión, y a menos que la mano fuerte del poder arbitrario y despótico sea apoyada por el terror de la fuerza física, lo que debe seguir es el rompimiento y la división. Cuando las personas tengan una comunidad de intereses diferentes, mientras muestren un interés bondadoso en los demás, mientras escuchen las protestas, mientras traten con bondadosa consideración sus sentimientos, deseos y razonamientos, ellos permanecen uno. El momento en que un partido diga, no deseamos escuchar más sus razonamientos, no tenemos la intención de continuar considerando sus sentimientos o deseos, tenemos la intención de seguir nuestro propio camino, haciendo caso omiso de su curso o propósitos, aquellas personas se convierten en dos pueblos diferentes. La división o una sumisión cobarde y anticristiana a lo que creemos que es incorrecto es la única alternativa. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. El día jueves, si Dios lo permite, vamos a continuar con la parte 4, y en ella
vamos a ver el tópico en relación con esto de haciendo frente a las diferencias doctrinales, y es principios para solucionar los problemas cuando hayan diferencias doctrinales. Los invito entonces, hermanos, para que me acompañen el próximo jueves en la continuación de esta serie.